Hola, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi Story Channel. Antes de iniciar a desarrollar el tema, quiero darles las gracias a todos aquellos que dejaron mensajes tan empáticos y tan bonitos en el post que recientemente publiqué haciendo un pequeño homenaje al autor, investigador independiente Eric von Däniken, que ya dejó este mundo. Entonces quería agradecerles. ¿Por qué lo hago? Porque en realidad no doy por sentados estos mensajes, ya que sé que para muchas personas fue un personaje polémico y muchos pueden estar no tan de acuerdo con algunos de sus actos, sobre todo en la región sudamericana, cuando él se hizo presente en la zona de la Cueva de los Tallos. Así que sé que es una persona que dejó polémicas, no todo fue color de rosa, pero yo valoro mucho el trabajo de todos esos investigadores que les he presentado aquí en el canal. Son seres humanos que han cometido errores, seguramente, yo no sé quién no los ha cometido, pero su aporte es innegable, el aporte que deja él, tanto como el aporte que dejó Sitchin y otros autores que ya no están entre nosotros o que después faltarán. De manera que me gustó mucho porque dejaron mensajes muy respetuosos y muy bonitos y por eso les doy las gracias. Ahora, amigos, vamos a ver un tema que yo ya he tratado aquí en el canal, pero esta vez quise profundizar aún más porque me doy cuenta que a veces cuando exponemos estos temas, estamos como tan concentrados en hacer ver todas las anomalías y todos esos vacíos que no se han respondido en la ciencia oficial, que dejamos pasar o pasamos por encima de datos científicos importantes y relevantes. Y pienso que el público tiene todo el derecho de informarse mejor. Sí, lo hice en el pasado, en algunos videos donde le daba mucha importancia a las imágenes. En este video es todo lo contrario. Me van a ver más a mí, quizás, lo siento por ustedes, pero lo importante es la información, es el contenido que les traigo, así que les sugiero verlo hasta el final porque realmente es de provecho para sus investigaciones, para su conocimiento o su cultura general. Y si viene largo el video, si queda largo como pienso que será, no lo voy a dividir porque hay personas que tienen dificultad después para encontrar la segunda parte, la tercera, o simplemente ven la primera parte y luego ya no ven las otras porque se les olvida, se les pierde. De modo que yo prefiero dejarlo todo en un solo bloque, así sea extenso, y ya ustedes verán si lo ven en varias sesiones, lo pueden descargar y tenerlo para ustedes, en fin, cada uno tiene su método. Entonces, vamos a comenzar con datos científicos netamente, porque es muy importante partir de esa base y ya después podemos extendernos con razonamientos y con nuestras propias hipótesis también. Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Esto ya muchos de ustedes lo saben, que Darwin definió la evolución como la descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común muy antiguo, pero lo importante es que estas características se transmitan a través de generaciones y generaciones. Esto sería una evolución por selección natural. Entonces, es el mecanismo que Darwin propuso para la evolución. Ese mecanismo sería una selección natural. Entonces, me están siguiendo, hasta ahora todo muy oficial y muy natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares.
lo que hace que la frecuencia de esas características aumente lógicamente porque son más sobreviven mejor, aumenta a lo largo de varias generaciones y las que no logran superar los obstáculos porque no llegan a los requisitos que se necesitan para sobrevivir en esa región o en ese ecosistema, van desapareciendo y es lo que como nosotros conocemos como la extinción. Entonces, la selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a ese entorno que las alberga con el paso del tiempo. Ese concepto me parece muy claro, pero ya vamos a ir profundizando al respecto. La selección natural entonces depende del medio ambiente, es muy importante y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. Si no, no es una selección natural y no es evolución. Antes de Darwin, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo era la idea al respecto de las especies? Pues antes de Darwin, las especies se explicaban como entidades fijas, creadas de una sola vez. Recordemos que en el pasado la iglesia era muy importante y lo que decía la iglesia prácticamente era la ley. Y la iglesia se basaba en el libro sagrado de la iglesia, que es la Biblia. De modo que para ellos, porque ahí también hablamos de interpretaciones, en este caso son interpretaciones teológicas, ellos leían el Génesis de una manera literal, pero ni tanto, porque si fuera literal, no creerían que el universo fue creado así como lo que se cree que dice, lo que se traduce, en fin, cómo se interpreta. Y la iglesia lo ha interpretado como una creación, que en realidad la Biblia no habla de eso. Pero bueno, dejemos eso a un lado y miremos, eh, limitémonos a lo que se pensaba y a lo que piensa la ciencia. Incluso había unas teorías transformistas anteriormente, yo no sé si ustedes sabían, anteriores al darwinismo, que concebían el cambio como algo dirigido, interesante, ¿verdad? Entonces ya había la intuición de que había sido dirigido todos estos cambios en la naturaleza. Darwin introduce por primera vez la idea de que las especies surgen sin plan ni finalidad como resultado de procesos naturales históricos. Entonces estamos hablando de aleatoriedad, que no hay plan, no hay diseño, no hay una finalidad, nada. Y es muy importante esta irrupción de Darwin y ya les diré por qué. Darwin rompió con la rigidez del pensamiento previo y abrió una línea de investigación que permitió estudiar la diversidad de la vida sin recurrir a dogmas. Por eso es que es importante esa irrupción de Darwin, sea acertada o no, o parcialmente acertada, porque Darwin por fin abre esa brecha y ya se puede empezar a mirar el desarrollo de las especies desde un punto de vista más científico y menos teológico y religioso. Eso tuvo que haber sido, pues claro, una bomba y dividió muchísimo los debates y eso causó un revuelo tremendo. Sin embargo, hoy la evolución de las especies se plantea como un hecho y prácticamente incontestable. Entonces, se pasa de un descubrimiento interesante que puede ser la base para continuar descubriendo cuál es nuestro verdadero origen, con una mentalidad abierta. En cambio, no es así porque se pasa de un dogma al otro. Se pasó del dogma de las creencias ahora al dogma de la academia. Porque miren que no todos los mecanismos están completamente resueltos con la teoría de la adaptación de las especies, de la evolución, y no resuelve todos los problemas que han sido descubiertos. Y entre más avanza la ciencia, más problemas van encontrando e incoherencias. El riesgo actual
no es la teoría de la evolución en sí, sino que se convierta en un marco cerrado, es que ya se convirtió en un marco cerrado donde cuestionar ciertos aspectos. Ustedes dense cuenta que si mi canal fuera muy conocido, esto que les voy a hablar en este video sería muy polémico y yo supe de un caso, no voy a decir nombres, pero de un biogenetista italiano, el cual un youtuber hizo un video de debunking de toda pues, sus hipótesis y sus estudios y pues se fueron hasta los estrados jurídicos. Eso fue tan fuerte que este científico ya prácticamente no lo veo más, pues de pronto está haciendo conferencias, pero no quiso hablar más del tema. De hecho, yo lo había invitado al canal y él ya quedó marcado con los divulgadores, dice que son de lo peor. Pues por esa crítica que le hizo ese youtuber, eso fue terrible y lo dejó bastante mal. Entonces, dense cuenta cómo son atacadas las ideas en esta plataforma. Y la crítica no venía de un colega del científico, venía de un divulgador como yo, o sea, una persona que se dedica a investigar, a estudiar, pero igual no es un científico. Entonces, se debería poder proponer hipótesis alternativas, hipótesis distintas, porque eso ayuda muchísimo a que no se vuelva rígido lo que se piensa ya que es definitivo y que no es definitivo. Yo he oído conferencias de paleoantropólogos muy humildes en su gran conocimiento y que son personas que llevan muchos años en esos estudios, pero ellos nunca dicen esto es así, ellos dicen no, aquí no hay certezas, quizás pudo ser así, es probable, y ahí es cuando se gana mi respeto, yo digo muy bien. Entonces, lo ven como un sacrilegio cuando se pone en duda o en tela de juicio la evolución, tal como ha sido planteada. Es increíble. La ciencia entonces avanza precisamente manteniendo abiertas las preguntas. Así es como se va avanzando y no blindando los modelos existentes. No se deben blindar. Antes de iniciar a desarrollar este tema, yo quiero dejar claro, amigos, que no está todo explicado aquí. El darwinismo clásico no es perfecto y, como les decía, hay problemas abiertos todavía y no hay consensos en todo. Entonces tengan esto claro. Homo sapiens muestra rasgos de neotenia desde que apareció, o sea, desde que lo encontramos y supimos de su existencia, de nuestros antepasados Homo sapiens antiguos, hace aproximadamente 300.000 años. Ya desde ese momento comienza a presentar un conjunto de rasgos morfológicos coherentes con procesos de neotenia. Ya les voy a explicar bien esto, especialmente en el desarrollo craneofacial. La diferenciación de Homo sapiens frente a otros primates incluye rasgos como la reducción del proñatismo, es decir, ya el rostro no está tan proyectado, está más plano, la pérdida de grandes colmillos y la forma redondeada del cráneo. Estas son características compatibles con un proceso de juvenilización. De hecho, a veces lo llaman feminilización también, porque hay una tendencia como a, a borrar casi el dimorfismo sexual. Ya no se distingue tanto el macho de la hembra, es más difícil. Y el desarrollo de huesos más finos y gráciles, porque nuestros huesitos son más delicados, la cara más retraída y bueno, pero ¿qué significa exactamente mantener un aspecto juvenil? Veamos este humano en sus etapas de bebé. Por ejemplo, aquí observemos el niño, adolescente y adulto. Ahora vamos a ver las mismas etapas en un chimpancé. En el humano, fíjense bien, se sigue viendo rasgos juveniles.
Esto es la neotenia, amigos. Por si no recordaban el significado de este término, es eso. La manifestación de rasgos juveniles no cambia abismalmente como sí lo hace el chimpancé, porque fíjense que el cachorro se ve muy distinto al adulto, a diferencia del humano, porque si ustedes ven las etapas del humano, de bebé a adulto, no cambia mucho. Bueno, ya de anciano, pues ya sí se va cambiando un poco la fisionomía, pero hasta joven no es que cambie mucho. Si observan detenidamente el chimpancé cachorro, no se diferencia tampoco mucho a nosotros, porque tiene, miren la postura, el rostro está más aplanado que el chimpancé adulto. La nariz es pequeñita, los ojos son grandes, el cráneo es redondeado. Entonces, pero si comparamos ese mismo humano adulto con el chimpancé adulto, sí se va a ver una gran diferencia. De manera que la neotenia en el humano es innegable. No se puede negar y se nota a leguas, se puede ver, es observable, porque hay rasgos que no vemos nosotros y que se están manifestando en nuestra fisionomía, pero ha habido, esto es resultado de un proceso en muchas áreas de nuestro cuerpo, de nuestra biología, de nuestra genética, de nuestra parte endocrina y cerebral, nuestro sistema nervioso, en fin, intervienen muchos sistemas para que esto, el resultado sea este. Notemos, amigos, que en chimpancés, gorilas, u orangutanes, el crecimiento alarga la cara, va endureciendo más las facciones, se van volviendo como más toscas, aumenta el proñatismo, se desarrollan crestas supraciliares, creo que se llaman. Los colmillos son más amenazantes, hay más robustez. Hay muy poca neotenia en la naturaleza y mucho menos en la salvaje. O sea, en la naturaleza salvaje la neotenia no es lo más común. En mamíferos tampoco. Es rara la neotenia. Ya les voy a explicar por qué. Y en humanos, pues ya vamos a ver que es todavía un fenómeno todavía más particular. Pero debo aclararles que la neotenia no es exclusiva de una especie que ha sido domesticada por otra. Entonces, existen especies salvajes que la manifiestan, pero como les digo, las podemos contar con los dedos de la mano, son pocas. Tenemos unos ejemplos, un par de ejemplos. Los bonobos y los axolotes o axolotl. Ellos retienen rasgos juveniles en la adultez como resultado de procesos evolutivos naturales, y ya vamos a hablar de eso, sin intervención de terceros. Así que los científicos siempre toman estos ejemplos para decirnos a nosotros, como quien dice, miren que el humano se autodomesticó, porque la pregunta incómoda para los científicos, por eso les puedo decir que no, este no es el tema preferido de ellos, hablar de la domesticación humana, es entonces, ¿quién nos domesticó? Es la primera pregunta que se nos viene a la mente para hacer y es una pregunta importante. Los científicos dicen, el humano se autodomesticó. Entonces, si es así, tenemos que ir a ver cómo pudo suceder eso. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cuántas probabilidades o posibilidades hay de que eso haya sido así? Así que tendremos que compararnos con estos dos animalitos, los bonobos y los axolotls, que son domesticados. Ellos muestran una gran neotenia muy desarrollada. Entonces quédense hasta el final porque yo les tengo argumentos bien preparados y dentro del marco de la misma ciencia para darles las respuestas de que el caso humano no es tan sencillo, no debemos dar por sentado de que fuimos autodomesticados, que nosotros mismos nos domesticamos. Pero antes, veamos un poco de historia. Debemos recordar que el linaje que conduce a Homo sapiens, según la ciencia oficial,
Se separó del linaje de los chimpancés y bonobos hace aproximadamente entre 6 y 8 millones de años. Recordemos que la ciencia afirma que nosotros somos primates, homínidos y con un ancestro común que ya se extinguió. Es importante también aclarar que aunque compartamos cerca del 98-99% del ADN con los chimpancés, esto no significa que seamos casi iguales o como dicen por ahí que somos primos. Simplemente significa que compartimos una base genética común. Por eso se piensa que hubo un lejano ancestro en común, pero humano y chimpancé son dos sistemas distintos. Digamos que son como dos máquinas distintas construidas con una base similar de, digamos, del material biológico, pero somos distintos, muy distintos. Entonces fueron organizados estos dos sistemas bajo reglas completamente diferentes. Entonces, desde que nos separamos del linaje de los chimpancés y bonobos hace más o menos 6-8 millones de años, el linaje humano empezó a experimentar una reorganización, por llamarlo de algún modo, anatómica, cognitiva y conductual profunda. Fue como lo que le pasó al maíz, porque antes era el teocintle, que es una ramita muy finita, no tiene esos granos así tan robustos, no tiene toda esa anatomía que tiene el maíz y después resultó en el maíz. Así que nosotros y el maíz somos hermanos en esto, somos muy parecidos. Y eso tiene mucho que ver con las narraciones maya, porque ellos lo sabían, de alguna manera lo sabían, y por eso hablaban del dios maíz y le daban tanta importancia. Eso no es banal, amigos. Ellos lo entendían muy bien, sea porque se los hayan enseñado. O sea, ellos sabían que el maíz era algo muy especial y que no venía simplemente, muchos dicen, no, es que fue una selección. No pudo ser una selección porque técnicamente se tenía que tener un conocimiento técnico para escogerlo y en tiempos tan cortos, lo mismo que el humano. Y ya vamos a ver esto con mayor detalle. Tranquilos que poco a poco se los voy a explicar. Así que en este caso, los simios se mantuvieron en una éstasis o estasis, que es como se mantuvieron estáticos, casi sin cambios, tuvieron muy poquitos cambios en su anatomía y su músculo esquelética. En cambio, nosotros evolucionamos de una forma excepcionalmente disruptiva. No fue una evolución gradual, lenta, normal, hubo una aceleración. Entonces es importante saber también, amigos, que no existe un fósil completo, igual que el teocintle y el maíz. No existe ese fósil completo e inequívoco del último ancestro común entre humanos y chimpancés, bonobos y gorilas, porque somos todos primates. No existe ese fósil completo, así que quiero que tengamos esto muy claro. Entonces, ya que hablamos de la neotenia, tenemos que hablar de algo que el mismo Darwin descubrió. Él mismo usó la domesticación artificial como modelo experimental y con esto demostró que la selección artificial o natural, porque él quería ver qué sucedía en naturaleza, pero no se daba cuenta que él mismo estaba probando que hay una selección artificial también. Y esta selección produce cambios reales, morfológicos y que se repiten y que se transmiten. Entonces, para tener claro el concepto hay una domesticación natural que se da, ya vamos a ver unos casos específicos según el medio y sus exigencias y requerimientos. Y hay una que es por selección, que la hemos hecho nosotros, por ejemplo, hemos hecho selección
Esa ya no es la selección natural como los anteriores, que decía yo, en la naturaleza se produce la domesticación. Hay una que es por selección artificial y que esa es guiada y en algún, pues consciente, porque el humano ha escogido, por ejemplo, el animal que le da más leche, el que le da más lana, el que se deja montar mejor y no es tan salvaje, el que lo acompaña, el que le cuida las ovejas, todo eso lo hemos hecho nosotros. Están esos tipos de domesticación. Digamos que como concepto biológico ya consciente, lo empezamos ya a notar desde Darwin, porque en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pues se convirtió en un modelo experimental. Y solo en las últimas décadas se ha aplicado al estudio de la autodomesticación en animales y en el propio ser humano. Entonces, es muy importante también para la genética, porque para los estudios de genética, desde la época que se empezó a descubrir, se ha necesitado seleccionar y ahí se empezó a domesticar también las plantas, los vegetales, todo esto y a estudiar ese fenómeno. Ahora es importante comparar las domesticaciones naturales con las artificiales para ver en cuál podría cuadrar mejor el humano de manera más precisa. Por ejemplo, los bonobos no fueron domesticados por terceros. Ellos surgieron cuando una población ancestral, que no sabemos cuál es, quedó aislada al sur del río Congo en un entorno menor, con menor presión agresiva. O sea, no tenía mucha competencia, no tenía tampoco demasiados depredadores. Así que sucede algo muy curioso con estos bonobos porque ellos tienen como matriarcado. Ya los hemos estudiado, entonces se dieron cuenta los científicos que las hembras prefieren a los individuos más tolerantes, son ellas las que escogen con quién aparearse. Otra cosa curiosa de los bonobo es que ellos usan el sexo como para regular la agresividad, para resolver conflictos, para pagar favores. Lo usan mucho, de hecho copulan muchísimo y en grupo y bueno, dicen, pues hay personas que dicen que son muy hippie, así que los bonobo viven muy felices al otro lado del río Congo. Hay una situación que de todas maneras ellos, ellos cuando el río Congo ya estaba allí, creo que 100.000 años antes, ya dividía esa tierra, ellos aparecen al otro lado, pero estuve averiguando y la geografía pues se mueve y los ríos cambian, así que lo que se teoriza o lo que se hipotiza es que ellos pudieron haber pasado en algún momento, si el río cambió de dirección, su forma, su situación y ellos pudieron pasarse, de modo que así pudo haber sucedido porque aparecieron ya ahí aislados. Pero ¿qué sucede? Que en el caso de los bonobos les sirve la docilidad, ser menos agresivos porque pues viven ellos solitos, no les falta nada, tienen el alimento a la mano y como les decía, no tienen que estar luchando con otros, por ejemplo, con los chimpancés que son súper violentos, ellos sí son muy violentos. Entonces pueden vivir como más tranquilos al otro lado. Eso es una ventaja porque no se matan entre ellos. Así que eso, la escogencia de los más mansos, de los más domesticados, ha hecho que quede más y se herede esta condición y cada vez son más mansitos, más tranquilos los bonobo. Entonces aquí vemos una ventaja. Vemos que para ellos ha sido un favorecimiento, les brinda más estabilidad y sobre todo más cooperación entre ellos. Pero sin embargo no vemos, y esto pues es un dato que es importante
notar que pues ellos no han ido hacia una evolución antropomorfa, por ejemplo, como ellos de todas maneras conservan su forma física como lo que son. Ellos son el género Pan, son arborícoras, viven en ambos semiarborícoras terrestres. Entonces, no ha habido grandísimos cambios, solamente que se ha dulcificado sus rasgos, eso sí, porque eso es producto de la domesticación que va a incidir en la genética del animal y lo va transformando en un animal más dócil también físicamente, eso lo proyecta. Pero a él le sirve en su sociedad hippie tranquila. Luego tenemos un caso excepcional que es un anfibio que me encanta y yo creo que todos ustedes lo aman porque es hermoso, que es el axolotl. Axolotl, no sé si saben el significado de este nombre, significa monstruo de agua o ser acuático. Imagínense, monstruo de agua, ese nombre le queda bastante grande al axolotito, el que es tan lindo, pues que es una belleza. Uno lo ve y no puede enojarse con una criatura así. ¿Quién le puede hacer daño? Bueno, sus depredadores. Pero precisamente este anfibio urodelo que vive en estado salvaje aún en lagos de México, especialmente en Xochimilco, es extraordinario porque alcanza la madurez sexual sin completar su metamorfosis. Y esto es algo extraordinario. Es decir, que se queda en su etapa larvaria física, conserva las branquias externas, esas tan bonitas que ven, tan curiosas, pero se reproduce como adulto. Entonces, esto es neotenia pura y dura, amigos, en estado puro. El axolotl se fue quedando en su mundo acuático. No quiso salir a competir con las otras salamandras porque él es una salamandra y debería salir a competir con las otras, pero él prefirió quedarse en su agua ahí tranquilo, ahí nadie lo molesta, pues yo lo caricaturizo así porque de verdad me pongo a pensar un día el axolotl dijo, pero yo para qué voy a salir de aquí si aquí tengo todo. Miren que eso es una actitud también que se parece mucho a nosotros porque se quedan en la zona de confort, en la comfort zone prácticamente. ¿Y él qué hace? Pues imagínense que él no completa su metamorfosis. Así que se fue quedando en este mundo acuático tranquilo y no tiene que competir con esas salamandras de afuera y tampoco ir a buscar por allá peligros con depredadores. Se queda en el agüita. Le funcionó de maravilla. Su neotenia le funciona de maravilla. Esta neotenia se activa porque hay una modulación del eje endocrino del desarrollo de este animalito, especialmente en las hormonas tiroideas y su interacción con otros sistemas. Entonces se queda ahí y este es el mismo mecanismo de los otros neoténicos. Obviamente cada especie tiene sus hormonas, tiene su sistema, pero básicamente es eso. Al axolotl se le puede inducir a que haga la metamorfosis si se le aplica esa hormona que él no quiere desarrollar para no crecer. Es como un Peter Pan de las aguas. Se quiso quedar allí en su juventud y realmente lo logró. Pues amigos, esto de la domesticación ha sido muy estudiado y hay un científico ruso que realizó un experimento con unos zorros grises que eran usados para hacer las pieles. ¿Qué hicieron ellos? Ellos empezaron a recoger el zorro gris, que es particularmente salvaje y muy agresivo, y empezaron a criarlos, simplemente los iban criando, y ya desde pequeños iban escogiendo los menos agresivos. Si había uno que reaccionaba a una interacción, ellos trataban de interactuar lo menos posible con los zorros. Pero ellos iban notando cuál era el menos violento, que no atacaba, no mordía. A eso los iban dejando, los iban apartando
De modo que los iban seleccionando. Con el tiempo, ese experimento duró 30 años y todavía está en curso ese experimento porque vean que es muy importante estudiar esto. Y se dieron cuenta que estos zorritos empezaron a perder el color gris y se empezaron a blanquear. Se volvieron blanquitos ya después prácticamente con el tiempo, con varias generaciones, ya no se distinguía entre un zorro de estos y un perro. Movían la colita, la cola se enrosca. Esto es una característica de la domesticación del perro, de los caninos. Y buscaban al humano, buscaban su aprobación. Y ojo, porque una de las características de un ser que ha sido domesticado es buscar la aprobación de los otros. Es esa aprobación social, eso lo tienen los bonobos y lo tienen los perros, lo tienen los gatos. Ellos buscan la aprobación de su amo. En el caso de los bonobos no tienen un amo particular, pero ellos buscan como el favor social y en el caso del humano es más que evidente. Nosotros nos ponemos contentos con los comentarios positivos, nos pueden herir los comentarios negativos. Miren que todo eso es parte de la domesticación del ser humano. Entonces, descubrieron después, bueno, con este experimento se dieron cuenta que estos zorritos con el tiempo perdían totalmente su agresividad. Sus hocicos se fueron también acortando. Los colmillos se fueron volviendo más pequeños. Las orejitas se volvían como más flojitas, menos así puntudas. Había cambios físicos, así que hay que conectar directamente ciertos rasgos físicos con la domesticación, totalmente. Ya ha sido experimentado y esto ya es un hecho científico. Y con todos los estudios que están realizando, a finales de la década de los 90 lograron identificar durante una investigación una enfermedad llamada el síndrome de Williams-Beuren. En ese proceso se dieron cuenta que hay una proteína llamada la BAZ1B que actúa como un regulador maestro del síndrome de domesticación. Ese síndrome de domesticación que tenemos también los humanos. Así que descubren esta enfermedad que identificaron como el síndrome de Williams-Beuren. Es un trastorno causado por una delesión, es como una deficiencia del cromosoma, de este cromosoma, el cromosoma 7. Y se dieron cuenta durante el análisis de este síndrome que el individuo empieza a mostrar que el BAZ1B regula estas redes de genes que están implicados o estas redes están implicadas en el desarrollo craneofacial, todo lo que es nuestro rostro, la cabeza, en la agresividad, en la sociabilidad y en rasgos del llamado síndrome de domesticación. En definitiva, esta proteína y toda esta red de genes implicados en el BAZ1B son muy importantes y se ha demostrado experimentalmente que los rasgos asociados a la domesticación pueden manipularse. Dense cuenta que nosotros llegamos después, porque ya, digamos que los elementos ya existen, ya los supuestos están allí, pero después llegamos nosotros a descubrirlo con los experimentos. Igual que nos hemos dado cuenta de todo lo que podemos hacer con la manipulación genética, ya estamos descubriendo también que podemos manipular estos genes, los genes que intervienen en la neotenia. Importantísimo, un poder enorme con esto. Obviamente, bueno, al menos públicamente en humanos no se ha probado esto. Es decir, no se han hecho experimentos con humanos, pues por la ética y todo esto. Pero el descubrir este síndrome, esta enfermedad, es como si hubieran hecho el experimento de los zorritos, pero lo descubrieron de manera natural cuando descubren esta enfermedad. Y ahí sí pueden ver los efectos
de lo que sucede cuando hay un exceso de estas proteínas o una falta de estas proteínas que son reguladores del desarrollo y que están conectados con la neotenia. Y nos, pues la neotenia como rasgos visibles, pero también afecta la cuestión de la agresividad o la mansedumbre. Entonces, como les decía, en humanos no se puede hacer experimentos. Entonces, cuando hay menos cantidad de BAZ1B, ya dijimos que los rasgos faciales son más infantilizados, la cara es más corta, más retraída, la mandíbula es pequeña, hay menos agresividad. Estos individuos, de hecho, sonríen mucho, son muy sociables, hay una hipersociabilidad. Algunos lo llaman el síndrome del elfo porque son muy lindos y parecen, tienen esa, digamos, esa semejanza, con todo respeto, porque es una enfermedad, estamos hablando de una enfermedad, así que no es nada gracioso. Simplemente yo les comunico lo que se ha dicho al respecto. Y hay una reducción del miedo social. Estos sujetos, desde niños hasta adultos, confían mucho en los otros, así que los buscan. Hay que cuidarlos mucho por eso, porque buscan mucho a las otras personas sin poner barreras. Entonces, dense cuenta que todo esto del síndrome de domesticación va a afectar en la neotenia, la docilidad y sociabilidad que se aumenta. Ahora, cuando hay exceso, o sea, al contrario, ¿cuál es el efecto cuando se duplica el BAZ1B? Bueno, en la duplicación de esta misma región cromosómica ocurre lo contrario. El rostro se vuelve más tosco, los rasgos. El rostro es más alargado, menos neoténico. Hay mayor rigidez también en la conducta, la persona es más agresiva, hay ansiedad social, hay dificultades en la interacción social. Entonces, todo lo contrario al fenotipo del neoténico. El fenotipo más bien se desplaza en dirección opuesta a la domesticación. Dense cuenta que es casi como ir digamos, en reversa hacia el estado salvaje, em, por lo que muestran estos sujetos. De hecho, si ustedes van a ver en regiones difíciles de nuestra geografía mundial, donde la vida es dura, el clima es difícil, los sujetos tienen unos rostros más rígidos también, más robustos, el cuerpo es más robusto. Esto no significa que no sean neoténicos, ojo, porque no hay un solo humano que no lo sea. Toda la especie humana lo es. Eh, pero son menos neoténicos, sí tienen estos rasgos más fuertes, estas caras más gruesas, de pronto el mentón también es más fuerte, eso también depende de la alimentación, de la geografía del lugar, todo eso. Y hay algo muy curioso que yo noto, por ejemplo, en los indígenas sudamericanos, del centro sud, sobre todo al Sudamérica, tienen unos rasgos más dulces, son más neoténicos, más infantiles, son pequeñitos de estatura, también muy lampiños, no tienen pelo en el cuerpo, por ejemplo. Se ha dicho que hay varias hipótesis de la proveniencia de nuestros indígenas de nuestro territorio, pero independiente a de dónde vengan y cómo llegaron allí, yo los veo más neoténicos a ellos que a los pobladores ancestrales del Mesoamérica hacia arriba, hacia el Norteamérica. Se darán cuenta que eran más guerreros también. Si ustedes ven, por ejemplo, los Sioux, los piel roja eran guerreros fuertes, muy masculinos, se dejaban ese cabello largo y también también más guerreros. Y si vemos, por ejemplo, los mexicas, los aztecas, sí, más guerreros. Entonces, ahora vamos con esas extrañezas porque ¿cómo era el entorno del Homo sapiens? Porque
Hemos visto que la neotenia es un beneficio según el entorno. Tiene que ser un entorno estable, protegido, donde los individuos o la población encuentre su alimento de una manera no tan difícil, que no haya tanta confrontación con competidores o con depredadores, de manera que la apariencia neoténica del humano, ¿de qué cosa viene? Vivía en un entorno muy feliz, muy tranquilo, muy protegido. Veamos, según la historia oficial y podemos, pues hay pruebas arqueológicas de que el entorno del Homo sapiens era un mundo inestable. Hablemos de, pues hay varias regiones. En la región de la sabana, en África, pues era una región donde hay animales y en esa época habría más. Entonces, el Homo sapiens tenía que cazar o tenía que rebuscarse su alimento y competir con algunos animales también. Hace 300.000, 100.000 años, la vida no era fácil para el Homo sapiens. Era ese contexto africano del Pleistoceno medio y tardío, caracterizado por unas fuertes fluctuaciones climáticas. Entonces había cambios fuertes, una alternancia de sabanas, también zonas boscosas, donde el bipedismo era algo muy difícil y un parto era todavía más. Ahora, la neotenia a nosotros nos alarga la etapa de ser niños. Les explico, nosotros siendo neoténicos, siendo animales domesticados, a nosotros se nos alarga inclusive, digamos, nuestro cerebro es como adolescente, se mantiene en la etapa de adolescencia más o menos hasta los 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el humano está aprendiendo hasta esa edad constantemente. Es más curioso, es más juguetón, eh, le gusta más el juego, y eso beneficia para el aprendizaje constante. Pero ustedes imagínense en la sabana africana con ese clima y teniendo que moverse, nómadas, con un bebé que tiene que lactar la mamá y que tiene que ayudarlo, protegerlo al menos hasta los 4 años. Ese niño necesita una protección constante. La madre no se puede alejar mucho del bebé. Son, digamos que eso mete en peligro el clan, porque la neotenia nos pone en peligro a nosotros como especie. Si se necesitan guerreros, se necesitan, ese niño toma mucho tiempo en crecer. No me parece que en ese tiempo, perdónenme la expresión, pero guarderías seguramente no había. No estamos hablando de hoy, estamos hablando de hace 100.000 años, 200.000 años, cómo era la vida. Y ni se diga cuando salieron del África y se fueron para regiones árticas, regiones de un frío ártico, de un frío bastante rígido. Así que ese aprendizaje prolongado y se le ha dado prioridad al cerebro porque nosotros somos como evolucionados, pero como mosaico. Tenemos una evolución como mosaico, porque hay cosas, hay características nuestras que nos benefician, pero hay otras que no tanto. Entonces tenemos un cerebro que es un computador, es impresionante también para esa época, pues no era necesario hacer cuentas, unas cuentas así, matemáticas, trigonométricas. Se necesitaba un cerebro básico para entender dónde encontrar el alimento, para la supervivencia. Sin embargo, el cerebro en esa época ya era para ser genios y jugar ajedrez. Así que es un cerebro ya de un cierto tamaño y que para pasar por la vía del nacimiento del bebé era bastante dificultoso. Recordemos, y hago un paréntesis, que aquí estoy hablando solo de la historia que nos han contado y estoy haciendo a un lado esa historia que yo les he revelado aquí en el canal, de la cual la hemos conocido a través de autores, de otros autores e investigadores. Entonces me estoy limitando.
No estoy teniendo en cuenta ni siquiera el Gan Eden, ni siquiera a los luminosos, ni a nadie. Aquí están ellos solos, porque eso es lo que dice la ciencia oficial. De manera que es todavía más enigmático el hecho de que ese cerebro se haya desarrollado ya con unas capacidades de pensamiento abstracto, simbólico, futurístico, cuando más bien se necesitaba tener más, por ejemplo, más protección en el cuerpo, más fuerza física, huesos más gruesos, más también energía, porque nuestro cerebro consume al menos un 20% de la energía de nuestro cuerpo. Es muy costoso nuestro cerebro. ¿Por qué? Eso es algo que pues es importante y pues ellos van a decir pues porque necesitaban vivir en sociedades. ¿Qué fue primero? Pienso que en esa época los grupos eran muy pequeños, la neotenia era más bien una desventaja en ese ambiente porque no era como el axolotl o los bonobo, estaban en medio de la sabana a vérselas con animales salvajes y con otros homínidos que estaban por ahí también. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, nuestro cerebro nos ayudó para cohesionarnos, para cooperar y para usar armas. Me pregunto qué fue primero de todas maneras. ¿Qué fue primero? El cerebro ya era bastante desarrollado en el tiempo que les estoy diciendo, cuando pues estaban todavía allí en África. Y se dio privilegio al cerebro que después, más adelante, les sirvió, sí, efectivamente, para construir sus casas y hacer una cantidad pues, de actividades necesarias. Pero yo diría que en estado salvaje el humano necesitaba más bien defensas y no debía verse tan indefenso. Era más importante la defensa. Las otras especies se ven protegidas. De hecho, también los homínidos y homínidos que vemos interpretados en todas las ilustraciones que se realizan están cubiertos de mucho pelo, tienen los arcos supraciliares muy pronunciados, como todos los demás primates y los grandes simios. Estos otros homínidos también tenían unos cuerpos muy gruesos, muy fuertes. Neandertales y denisovanos eran rudos, eran fuertes, como debían ser. Es que ellos estaban más adaptados a ese entorno que el Homo sapiens. Y miren quién ganó. Ahora, podemos estar aquí a discutir cómo fue que se extinguieron, si los extinguimos, y ese no es el tema aquí. En este momento estamos analizando por qué se neotenizó el humano, por qué se autodomesticó cuando le servía más bien ser más salvaje, le servía más para defender su clan, para poder correr por la sabana, competir con otros animales para poder comer. No tenían ese ambiente estable y protegido que deberían tener, tal como lo han tenido los animales que se han autodomesticados. Y escoger darle prioridad a los individuos menos agresivos, quiere decir que tu clan está protegido, pues, ¿por quién? Por un sabio, por uno que es buena gente. En realidad se necesitaban hombres fuertes y rudos para poder proteger el clan. Así que el Homo sapiens se tuvo que enfrentar digamos, a su propia domesticación. Sí fue como la ciencia lo dice, pero ya hemos visto, amigos, que la ciencia muchas veces está limitada, está muy vinculada al discurso oficial. Así que ellos no pueden nunca aceptar que haya habido otra posibilidad, un tercer elemento o un domesticador. Aunque yo les digo una cosa, el humano tiene actitud de haber sido domesticado, definitivamente, y no autodomesticado precisamente.
Y esa domesticación continúa aún hoy. Ustedes dense cuenta que el ser humano siempre está buscando un patrón, y en el sentido de un líder, un gurú que lo guíe, que le diga qué debe hacer para conseguir la felicidad o el cielo. Buscamos un padre o un autor, alguien, un constructor. Buscamos, y de hecho de eso habla también las películas, porque si ustedes ven, por ejemplo, en Prometheus, que es muy bello el diálogo entre el ingeniero, ahí nos damos cuenta que es el humano, que está siempre buscando el padre también. Eso lo vemos en la literatura, porque en realidad eso es parte de nuestra domesticación. Buscamos esa guía, esa persona que nos pueda guiar. Ustedes vean las masas, cómo se mueven las masas de personas, los grupos, qué tendencia tienen, y un individuo solo se asusta, dice, ¿cómo así? ¿Quién me va a decir qué es lo que debo hacer? Mejor leo en la Biblia cómo es que debo vivir, qué debo hacer, porque ahí Dios me está diciendo qué debo hacer. Y descubrir que la Biblia no habla de un Dios que te dice qué debes hacer para ser más bueno e irte al cielo es muy traumático. Por eso mucha gente sigue y no quiere saber de nada. Así que ustedes fíjense, por ejemplo, en los comportamientos que están últimamente surgiendo. Miren Irán, ¿qué está sucediendo? En Irán, por ejemplo, la gente ya está harta, llegaron al hartazgo de su líder, porque es que las teocracias son lo peor de lo peor. Y miren la violencia que está surgiendo. La violencia es el modo de ellos poderse liberar de esa opresión porque están oprimidos. Ahí tienen que sacar la violencia. El hombre tiene una agresividad y la conserva a pesar de la domesticación, y la neotenia conserva un grado de agresividad muy baja en comparación a otros animales de nuestro sistema, porque si no, pues nos acabamos, pero la conservamos y la sacamos a relucir mucho. Hay personas que, pero eso nos sirve para sobrevivir, para luchar por nuestros espacios, para protegernos. A pesar de que vivimos en ciudades, de todas maneras todavía hacemos uso de esa agresividad, pero la manejamos. Esto es por la domesticación, la sabemos manejar, la controlamos, nos sabemos comportar en público, nos comportamos educadamente. Todo esto es domesticación y nosotros hemos sido domesticados claramente. Y por eso es que hoy día no podemos, no somos autónomos. Necesitamos un gobierno. Cuando el gobierno, si se nos llevan al líder, así sea un dictador, un presidente, lo que sea, pues queda todo el mundo perdido, no salen de las casas. Hay poblaciones que reaccionan de una manera más activa, pero ustedes miren su historia. Ustedes miren la historia de los iraníes que son los persas, los persias, persas. Los persas vienen del imperio persa. Ellos tienen una historia bastante importante y pues yo no sé cómo se dejaron someter así. Pero en nuestras regiones siempre hemos estado más, como más debajo de alguien. Y mundialmente estamos configurados en potencias y naciones vasallas. No existe esa ilusión de que somos, ¿cómo se dice? Somos una soberanía. Eso es una gran mentira. No hay esas soberanías. Nuestros países no son soberanos. Imagínense, nuestros países, nuestra región no es soberana. Tenemos, debemos escoger debajo de quién queremos estar, debajo de qué imperio queremos estar. Siempre ha sido así, ya sabemos cuáles son las potencias que se están repartiendo los pedacitos de países que han creado. Así que es difícil salir también cada individuo de esa configuración de domesticación.
Nosotros siempre buscamos la aprobación social, siempre somos muy sociables y bueno, eso en condiciones ideales es muy bueno porque podemos vivir en armonía, porque podemos vivir en sociedad, pero a veces se necesita esa parte salvaje como desafortunadamente tienen que sacar ahora nuestros amigos iraníes para defenderse y de esas tiranías. Es que es difícil nuestra situación. Yo no sé si ustedes recuerdan también esa película de John Carpenter de 1988, Ellos viven. Miren, ahí está pues un mensaje, muchos mensajes hay allí. Y aunque algunos la han llamado sátira y crítica social, etcétera, en realidad el mensaje lo estamos viendo hoy más claro que nunca y es que hagamos a un lado que sean extraterrestres o que sean humanos, lo que sea, no importa, pero en esa película se está viendo claramente que cuando, en este caso, él se pone unos anteojos, pero cuando nos quitamos la venda, podemos ver. ¿Y cuáles son los carteles que siempre se repiten más que los otros? Obedezcan, obedezcan. Y eso está totalmente conectado con mi video de hoy, con la domesticación humana, que nos quieren pues hacer pensar que nosotros nos autodomesticamos, es decir, que seleccionamos los individuos más tranquilos, más buenos, porque le dimos la prioridad a vivir en sociedad cuando todavía éramos nómadas, teníamos que movernos por la sabana y buscarnos el alimento y vernos con las bestias salvajes, que no le veo mucho sentido a esa explicación, pero con esa explicación la ciencia nos tiene tranquilos y nos dicen, miren que no hay un tercero, no hay otros. No nos han domesticado otros como lo hicieron los científicos con los zorros, como lo hemos hecho nosotros con el lobo, el Canis lupus, que es una belleza en su estado salvaje y que todavía se parece mucho a nuestro mejor amigo, el perro. Pero si ustedes lo ven, sí son muy distintos porque de todas formas el perro pues ya prácticamente nos entiende, nos obedece. Es que la domesticación la hacemos para eso, para que nos obedezcan. Y luego está la adomesticación, que va más allá, que es hacer que el animal haga una serie de actos circenses, y lo vemos qué pecado en esos animalitos del circo, son adomesticados porque los podemos entrenar a que hagan cosas increíbles. Todavía va más allá del simple domesticamiento, de la simple domesticación. La domesticación, amigos, se da solo en naturaleza, se da solo en circunstancias muy precisas. Y ahora sí, si nosotros vamos a ver el relato de los antiguos, sobre todo en este caso el hebreo, porque en el relato hebreo vemos que, por ejemplo, cuando hubo la primera violencia que hicieron los Elohim, expulsan a Caín para evitar que allí dentro haya problemas, haya más problemas. Es una medida de prevención. Lo hacen salir de esa zona porque ya estaban fuera del Gan Eden cuando sucede lo que sucede con Caín y Abel. Lo expulsan porque en la sociedad pequeñita que tenían allí, que vivían estables, no eran nómadas, tenían su zona, pues no convenía que un individuo fuera tan violento y lo expulsan. Ahí estamos viendo un acto de domesticación, porque los otros si quieren estar con el beneplácito de los Elohim tienen que portarse bien, tienen que hacer lo que los Elohim les dicen. Y así es, amigos, nosotros como sociedades, si colaboramos con nuestros gobiernos, pero ¿qué esperamos de nuestros gobiernos? Que nos protejan, que nos den salud, porque uno paga sus impuestos. O sea, hay también una retribución mutua. Nosotros tampoco es que queremos que nos traten mal y cuando ya aprietan mucho, mire lo que suceden y botan
derrocan las dictaduras porque la masa es más grande. Y cuando coopera, entonces miren todo lo que opera la domesticación. Nos ha beneficiado para cooperar entre nosotros. Eso es un efecto colateral, porque si el propósito era hacernos más mansos, más ovejitas, como dice el gran pastor de los cristianos, que nos comportemos como ovejitas, según los cristianos, porque en realidad ese no era el mensaje, pero muchos lo interpretan así, pongan la otra mejilla y todo eso. Así que eso ayuda a que nos puedan controlar, a que nos puedan mantener tranquilos. Pero si nosotros tenemos un gobierno que nos provee salud, que no nos molesta tanto con impuestos horribles, que nos mejora el estilo de vida, que nos mantiene las calles bonitas y limpias, que cuando uno paga sus impuestos ve que a sus hijos los educan bien, que hay hospitales, que todo funciona, la gente no, la gente está tranquila. La gente no va a decir, no, pero es que no se van a ir a rebelar, pero ¿cómo se les ocurre? Estamos todos tranquilos, somos mansos porque somos domesticados y por eso nos gusta que no nos rompan nuestra armonía y nos rebelamos y nos unimos contra estos líderes es solo cuando nos quitan nuestro bienestar, cuando ya vemos que ya no nos gusta. Y estos ayatolás están exagerando porque realmente han tratado muy mal y están asesinando ahora a su pueblo. Están viviendo un momento terrible y yo espero que puedan lograr la libertad, entre comillas, porque libres no somos nunca. Siempre estamos, pero nosotros preferimos vivir contentos, en armonía, protegidos siempre porque como en esos Gan Eden, recintos protegidos donde había salud, donde había comida, el humano está contento. Así haya una autoridad, nosotros la aceptamos. De hecho, nos sentimos más protegidos con una autoridad, con un ejército, que nos sentimos respaldados, que todo está en orden, que todo está yendo bien. No nos gusta el caos y sí hay espíritus, entre comillas, espíritus libres, que sí buscan su propio camino y se van a vivir lejos porque son personas muy particulares, individuales, que les gusta vivir solos, que se van a la montaña, pero eso no es la masa, no es la regla general del humano, el de las sociedades en general. Casi todos queremos vivir cerquita los unos de otros, con nuestras familias, ser amigos, tener amigos. Somos muy como los bonobo, como todas las especies que son domesticadas. Ustedes vean los lobos, los esteparios, ellos andan solos por su bosque y no quieren que nadie los moleste. El gato, por ejemplo, que a pesar de que es una criatura que está hecha para nosotros, es como yo lo veo, porque de hecho se habla mucho del origen del gato, bastante misterioso porque de dónde surgió el gato. Es un felino y hay muchos felinos en la naturaleza salvajes, pero ustedes vean cómo es el gato, el tamaño y pues es una criaturita muy especial. Pero aunque los hemos domesticado y hemos convivido con ellos, el gato siempre mantiene su lado salvaje. Y ustedes abandonen un gato, él no se va a dejar morir de hambre, aunque va a sufrir, porque cuando se acostumbran al humano, ellos sufren si los abandonan y son muy sensibles. En eso se hace una fusión muy grande con nosotros. Dense cuenta, esa es la domesticación. Y nosotros nos sentimos perdidos sin un padre. Y por eso buscamos tanto ese padre, donde está. Muchos se apegan mucho a lo que les han enseñado que es Dios o un Dios. Y ese apego los ayuda a vivir tranquilos y a estar en paz y a tener esperanza. Eso es domesticación. Bien amigos, yo espero haber abarcado todo lo que les quería comentar.
Espero no haber olvidado nada, porque es un tema bastante complejo y eso que estoy tocando solo una ramita de todo ese árbol de temas respecto a nosotros. Hay mucha complejidad en nuestra aparición aquí, en nuestra llegada en este mundo, y no se ha dicho ni mucho menos la última palabra al respecto. Cada día aparecen nuevos restos, cada día están también cambiando los criterios y ojo porque en cuestión de especies, sobre todo en cuestión de géneros, cambian los géneros porque a veces es el Homo tal, pero después dicen, no, este es el mismo de estos y eso van cambiando. La última perplejidad fue el Homo naledi y pues eso es los que los tiene pensando mucho y a veces yo me pongo a pensar que es muy posible que muchos de esos Homo tan distintos, tanta variedad, sean los mismos Homo sapiens, quizás con características particulares como hoy todavía tenemos. Hay personas que tienen unos físicos muy distintos a nosotros. No sé, tendrían que, el problema es que han recogido muy poco ADN y curiosamente tienen del neandertal, del denisovano, y coincide con el nuestro. Tienen los mismos cromosomas que nosotros y por eso también nos cruzamos con ellos. Pero entonces, ¿por qué tan poquito porcentaje? O sea, hay muchas preguntas allí todavía para seguir investigando, amigos. Y bueno, yo les agradezco que se hayan quedado hasta aquí, a quienes lo hayan hecho, y espero que hayan disfrutado del video. Espero ver sus comentarios, si tienen preguntas, inquietudes o sugerencias, yo los leeré. Por ahora les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto aquí en mi Story Channel.